regreso en RPP Noticias y vamos a entrevistar a continuación al exministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Allansen, sobre principalmente Odebrecht, esas relaciones en Brasil. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Alejandra. Carlos, buenos días. Doctor? Gracias por la invitación. Gracias. Ayúdanos a entender el procedimiento, porque de alguna manera todos esperaban las declaraciones de Jorge Barata porque él iba a corroborar todo y ya con su palabra quedaba oleado y sacramentado este pago de coimas, quién recibió, por qué, cuánto, y ahora se han ofrecido 4.000 folios para de alguna manera continuar sustentando y documentando estas declaraciones. ¿Qué significa la declaración de Jorge Barata y qué tiene que suceder para que se corrobore lo dicho y ya se pueda proceder a hacer una acusación contra los involucrados? Bueno, a ver, empezar probablemente diciendo, Alejandra, que no es la primera declaración que brinda Barata, pero esta declaración tiene algo muy especial, que es una declaración que se da en el marco de un acuerdo ya firmado. Un acuerdo firmado en primer lugar por el propio Barata en términos personales y en segundo lugar en el marco de un acuerdo firmado por la corporación Odebrecht, donde se había comprometido a que sus funcionarios o exfuncionarios colaboren. Muy bien. Dicho esto, tenemos además la posibilidad hoy de recibir, es cierto, corroboración de algunos dichos anteriores, pero además ya hemos llegado a un nivel de detalle que probablemente no conocíamos y con los 4.000 folios que tú has indicado o Barata ha ofrecido entregar, vamos a tener información más al detalle del sistema DROSIS, que es donde se estaba registrando también la información relativa a la caja 2, pagos con polinomes o alias, etcétera, que nos van a permitir tener ya por un lado la declaración del colaborador, por otro lado la información monetaria, donde se va a decir en qué fecha se le pagó, a quién se le pagó, cuánto se le pagó y cómo se le pagó. Es el caso de Toledo y Maiman, ¿no? Donde, por ejemplo, ya se ha indicado ahora que son 31 millones, 27 millones entregados a Toledo en varias oportunidades en su casa de Camacho por armadas y por otro lado 4 millones que ha asegurado Barata están perfectamente documentados a partir de la caja 2 con la intervención de Maiman y todo aquello que ya se sabe. En el caso de Toledo ya tienes entonces la declaración de Barata, tienes el proceso de colaboración eficaz del propio Maiman y ahora ya tienes las cantidades, las fechas y el modo como se entregó el dinero. Quiero decir, esto está cerrado. Y como ha ocurrido en el caso de Toledo, también ahora tenemos la información de a quienes el propio Barata ha denominado eran los Maiman de García. Me refiero a Alba Castro y me refiero a Tala, ¿no? Con las cantidades exactamente indicadas de cuáles fueron los montos. Claro, y diciendo además, hablaban en nombre de él. Claro, por más que estemos en un tema de delación, de colaboración, siempre estas declaraciones o testimonios tienen que ir acompañados de pruebas evidentes, tangibles que lo sustenten, ¿no? Sin duda alguna. Podemos hablar de diferentes tipos de pruebas, ¿no? Las testimoniales están por un lado, las documentarias están por otro lado, y una vez que ya se sepa, Carlos, cuánto se pagó y cómo se pagó, es decir, una cuenta offshore. Llegaremos a la cuenta offshore, verificaremos quiénes son los titulares, etcétera. Quiero decir, ya hay una trazabilidad por donde tú puedes discurrir a efectos de ir identificando los detalles. Ya se había hecho una parte, ya hay documentación del sistema de DROSIS que corrobora pagos. Lo que sucede es que se ha ampliado el monto, por un lado, y se tiene que continuar corroborando por ese lado, pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuánta más evidencia necesitan? Porque, a ver, no importa si son 3 millones o 30 millones, el delito es el mismo. No sé si me dejo entender. Efectivamente, si bien estamos hablando de un mismo delito, la cuantía del daño también es importante, Alejandra. Es decir, si bien robar es un delito en general, el perjuicio causado al Estado por robar 10 es diferente que el perjuicio por robar 1.000. Ahora bien, no olvidemos que es además trascendente saber estos detalles con precisión porque es el dinero según el cual se van a pedir la reparación civil también. Por otro lado, yo sí coincido contigo y comparto esta que creo yo ya es una ansiedad generalizada de cuándo finalmente vamos a tener acusaciones. Yo creo, estimo y por lo visto las declaraciones de Vela me hacen pensarlo, se ha corroborado la tesis fiscal. Entonces, si en efecto estas declaraciones han permitido corroborar la tesis fiscal, ya deberíamos entonces estar en condiciones de venir, sentarnos en el escritorio y escribir las acusaciones.
ya no solamente para quienes están muy avanzados, sino para quienes están esperando desde hace mucho tiempo y quienes ya tienen pruebas evidentes. El caso de Villarán, por ejemplo, en mi opinión personal, es un caso que ya está cerrado, ¿no? Doctor, después de escuchar las declaraciones, los testimonios de Jorge Barata, a su criterio, ¿cuánto más están comprometidos quienes han sido mencionados? No todos, Villarán, García, Fujimori, viene la testimonial sobre otros casos, pero hasta el momento, ¿cuán comprometidos han quedado? ¿Se agrava la situación o cree usted que todavía falta más? En mi opinión ya no faltaría más. En ninguno de los casos. En mi opinión yo creo que... Ahora, hablo, Carlos, a partir de los trascendidos que nos ofrecen los medios de prensa, no conozco el expediente. Exacto. Sería irresponsable de mi parte, pero con la información que ya se posee, a mí me parece que es suficiente ya para poder acusar. Yo creo que esta ausencia de acusaciones está resultando muy perjudicial a la credibilidad del equipo especial. No porque tengas prisiones preventivas por 36 meses significa que tienes que esperar los 36 meses para formular una acusación. Esa lectura de la prisión preventiva a mí me parece perversa. ¿Qué quiero decir? Si ya tengo elementos hoy para acusar, pues voy a juicio. Y en juicio tengo que probar mi tesis de que efectivamente a quien estoy acusando es culpable. Yo insisto, no es valeroso un fiscal que tiene una detención preliminar o una prisión preventiva. Es valeroso el fiscal que presenta acusaciones y las lleva a juicio. Y eso es lo que debemos hacer, sobre todo para que esta nube gris que se ha cernido sobre estas instituciones desaparezca, ¿no? ¿Cómo calificaría la actitud del abogado, quien fue abogado de Alan García, Erasmo Reina, de acercarse a Jorge Barata y hablarle acerca de que el expresidente nunca le pidió dinero? Eso se lo pregunto desde el punto de vista ético. ¿Ha sido correcto o no? Yo me ratifico en lo que ya dijo Kaufman, el abogado de Barata. Ha sido absurdo y antiético hacer eso. Yo creo que es, aun cuando lo quieran minimizar, es una manera de acercarse a trabajarle el corazón a Barata, si tú quieres, ¿no? No voy a utilizar la palabra presión, pero por lo menos moverle el corazoncito y decirle lo que dijo Reina, que a mí sí me parece una inconducta profesional absolutamente reprochable. Por otro lado, también tenemos otros casos donde hemos visto que no hay un comportamiento adecuado y ya se les ha advertido en varias oportunidades que tienen que moderar su conducta. No olvidemos también los intentos por obstruir la administración de justicia e interpelar directamente a una persona que va a declarar como Barata. Me parece que está en la misma línea de actuación que ya ha sido reprochable en su momento, ¿no? En el caso de Alan García, él ha fallecido y lo que se entiende es que se extinguió la acción penal en su contra. En su contra, sí. Pero ¿qué eso significa? Que no se puede investigar a Alan García. Si es que Barata, de alguna manera, da información relevante sobre el expresidente, que lo colocan a él en el centro de este esquema, ¿de qué nos puede servir esa información en el caso de Alan García si es que la acción penal se extinguió contra él? No sé si sí, perfectamente, me ha quedado muy claro. Mira, Alejandra, no hablemos de la persona de García, que ha fallecido ya, sino hablemos del caso general. ¿Qué le ocurre a cualquier ciudadano que ha muerto? Cualquier ciudadano que muere y deja un patrimonio, ese patrimonio lo adquiere la sucesión, ¿no? Los herederos. Si se comprobase que parte de ese patrimonio proviene de un origen ilícito, ese patrimonio naturalmente puede ser objeto de un proceso de extinción de dominio para que el Estado se vuelva a hacer de él. Número uno. Número dos, si hubiese alguna reparación civil que pagar, los deudos tienen que afrontar el pago de esa reparación civil. Porque un heredero no solamente adquiere activos, un heredero también adquiere pasivos. ¿Correcto? Y finalmente, indicar de que si bien la acción penal se extingue con el fallecimiento de una persona, si esta persona ha estado actuando, por ejemplo, en el marco de una organización criminal, naturalmente las investigaciones continúan respecto de todos los otros que formaron parte de esta organización. No tiene nada que ver lo que yo he dicho con la memoria del difunto, no tiene absolutamente nada que ver con honrar lo que fue su vida ni nada. Tiene que ver con un hecho legal estrictamente reconocido en la ley. Así es. ¿Los hijos entonces de Alan García podrían perder su patrimonio?
Si se llegase a comprobar en cualquier supuesto que los dineros objeto de la masa hereditaria han sido adquiridos, por ejemplo, el caso de un narcotraficante, ¿no? O el caso de cualquier delincuente, naturalmente el Estado tiene que perseguir los bienes objeto del delito, y si están en manos de una sucesión de sus herederos, tiene que extraerlos y extinguir los dominios. Doctor, ¿cree usted que los fiscales han abusado, se han excedido en las peticiones de prisión preventiva? No hablo solamente en el caso, por ejemplo, de PPK, en términos generales, como para justificar proyectos de ley con el fin de regular ese tema. Mira, yo estoy en absoluto desacuerdo, Carlos, con que se vengan a modificar las figuras de la detención preliminar o la prisión preventiva. ¿Qué creo yo? Creo que es una herramienta muy útil. Ajá. Que ya tiene muchos años en el ejercicio de legal aquí, en la práctica. Lo que pasa es que hoy día ha aparecido, ¿no? y se han descrito sus, entre comillas, deficiencias, porque ahora está en cabeza de políticos. Pero la detención preliminar ha servido para llevar adelante investigaciones en contra del narcotráfico, en contra de criminales que han cometido horrendos delitos de sangre. Entonces, no podemos focalizar detención preliminar y prisión preventiva solo en cabeza de los políticos, que hoy día uno está viejito, que el otro está enfermo, que el otro no sé qué, que el otro los hijitos y todo lo que tú quieras. O sea, este tema de los políticos no tiene nada que ver con las instituciones. Lo que yo sí creo es que, siendo una herramienta legal muy buena, no está en muchos casos siendo correctamente utilizada. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que en algunos de los casos no se ha tenido en consideración lo mínimo que se exige: ¿En qué caso, por ejemplo? Y proporcionalidad. Se me ocurre pensar que se han descuidado elementos vinculados a, como en su momento se dijo, el caso de Humala y de Heredia, ¿no? O sea, detienes a los dos padres, les quitas la casa y dejas a los niños. En el caso de PPK se dice, es un hombre de 81 años con padecimientos cardíacos, está grave y lo quieres engrilletar dentro de la unidad de cuidados intensivos de la clínica. En el caso de Keiko Fujimori. En el caso de la señora Fujimori, por ejemplo, ¿se justificó? Dicen, en mi opinión, sí. ¿La prisión preventiva? En el caso de la señora Fujimori, sí. Pero lo que yo no estoy muy seguro, si en ese caso o en algunos otros, lo que tenía que ocurrir era que pongas una prisión preventiva tan extensa, 36 meses. Pregunto yo, por lo menos yo me considero una persona medianamente informada, no tengo ningún detalle o ninguna noticia de que el expediente Fujimori haya seguido avanzando. ¿Por qué se justificaría la prisión preventiva a ella? Porque mira, en el caso de la señora Fujimori está absolutamente comprobado, y ahí están las declaraciones, por ejemplo, de Rolando Reategui, que habla del pitufeo y del conocimiento que tenían quienes participaban del partido respecto al dinero que recibió Yoshiyama. Okay. Entonces ahí estás hablando del delito de lavado de activos. Por otro lado, tenías el escenario, todos nos vinimos a enterar que la señora Fujimori trabajaba el día que presentaron en la audiencia unos recibos que le daba el partido por 15.600 soles. Nadie tenía referencia a aquello. Recordarás todas las bromas que se hacían respecto del empleo de la señora. Siempre se dijo que ella recibió una especie de sueldo de... Claro, y recién mostraron unas planillas donde efectivamente tenía una boleta que el partido le pagaba 15.600, el mismo sueldo del presidente de la República. Pero bueno, más allá de la anécdota, estaba también el hecho cierto, y así lo manifestaron en algún momento los propios fiscales, que el marido era norteamericano, que ya tenía facilidades para salir. O sea, todas estas argumentaciones, Carlos, nos podrían parecer suficientes o insuficientes. Al respecto, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional y qué ha dicho la Corte Suprema? Han elevado los estándares para que las prisiones preventivas puedan disponerse. La pregunta entonces es, no es que la herramienta sea mala, Carlos. Lo que pasa es que quien utiliza la herramienta lo está haciendo mal. Estás utilizando una llave inglesa para abrir un pan. O sea, esas cosas tampoco son. ¿Cree que cuando se da esta medida de prisión preventiva, en todos los casos que hemos visto, se utiliza como una excusa para esperar, para dejar de actuar, para de alguna manera ganar tiempo en lugar de lo que debería ser usada, que es garantizar que el inculpado vaya a juicio? Concurra al proceso y colabore, y sobre todo para realizar diligencias que son importantes, que exigen la presencia asegurar la presencia del inculpado. Pero, Alejandra, del otro lado, frente al no dictar las prisiones preventivas, tienes a Inostroza, tienes a Gustavo Salazar, tienes a Moreno, tienes a Toledo, y tienes todos aquellos que, utilizando la porosidad de nuestras fronteras, han salido cuando les ha dado la gana. Entonces, si tú eres fiscal, ponte en los zapatos de él, hay que ser empáticos. Dice, ¿qué pasa si yo a no le dicto prisión preventiva y mañana se fuga?
cómplice. Eres cómplice. Seguramente te han aceitado, por eso no le has aceitado y por eso te has ido. Entonces la gente se cura en salud y dice prisión preventiva. Usted... Dale. Ay, perdón, quería hacer una precisión. En este caso, se ven, por ejemplo, en el caso del APRA, y lo pongo como un ejemplo, mayores pruebas para Miguel Atala y Luis Nava en estas declaraciones de Jorge Barato, por lo menos eso es lo que él ha ofrecido. Sí. En cuanto a ser los intermediarios del dinero, ajá, ¿no? Sí. Que habría llegado al partido y específicamente pago de coimas. Ellos podrían colaborar, digamos que bajo este esquema, si es que se extingue la acción penal contra Alan García, ¿serviría de algo la colaboración eficaz? ¿Tendrían algo con qué negociar para colaborar? ¿Cómo funcionaría en estos casos? Mira, a mí me parece que el caso de Nava y de Atala es sumamente delicado porque primero ya han sido repudiados por el partido, se les ha echado toda la culpa a Alba Castro y a Nava, por ejemplo, y los han dejado solos a su suerte. Si en ellos se comprueba realmente su responsabilidad en estos delitos, yo no tengo la menor duda que Alba Castro y Nava van a morir en prisión. La única solución que tendrían para evitar esa muerte es acogiéndose a la colaboración eficaz y diciendo efectivamente qué ocurrió. En el caso de Nava, lo han llamado el Maiman de Toledo. Él hablaba en nombre del presidente, era su intermediario, él me facilitó a mí, me abrió las puertas para entrar a Palacio de Gobierno y yo pude comprobar que, entre otras cosas, la interoceánica empezó a fluir rápidamente. Es decir, Nava era un facilitador de todas estas actividades. La misma actividad la tuvo que haber realizado Alba Castro cuando en el 2006 recibió aquellos $200.000. La pregunta es, ¿están dispuestos a morir en la cárcel ahora que estas declaraciones y los pagos naturalmente se van a corroborar o van a colaborar? ¿Pero qué figura utilizarían para colaborar? ¿Cómo, Nada, ofrecerse como colaboradores eficaces y brindar más información. Delito? Sí, naturalmente, la colaboración eficaz exige que el colaborador reconozca al menos un delito, ¿no? Y el reconocimiento de este delito no tiene que ser el más grave, puede ser el de la sanción penal más tenue y a partir de ahí colaborar, ¿no? Doctor, usted ha sido miembro del Ejecutivo. ¿Cree usted que hizo bien el presidente de la República al criticar estas figuras de la prisión preventiva y la detención preliminar? ¿Cree usted también que sería conveniente que el Ejecutivo presente un proyecto en torno a estas medidas para regularlas? A mí me parece que ha sido una actitud inoportuna, por lo menos, por no calificarla de imprudente. Es el argumento que están utilizando ahora los perseguidos. ¿Del presidente Vizcarra? Sí, sin duda. Ya. Sí, me parece imprudente la declaración del presidente Vizcarra, inoportuna, porque cuando hablamos de separación de poderes, Carlos, hablamos de una pulcritud extrema. Y tratándose del presidente de la República, hablamos de el eje del equilibrio de poderes, de aquel que se tiene que asegurar que funcione el sistema. Entonces él, haciendo estas declaraciones, es como que mañana, imagínate tú, al presidente de la Corte Suprema diciéndole, cámbieme al ministro de Justicia porque es un inepto. ¿Tú crees que se puede admitir eso en un sistema democrático, un Estado constitucional de derecho? Claro que no. Entonces, ¿a quién le toca hacer las modificaciones legislativas si es que tuviesen que darse? Al Congreso de la República. ¿No sería en el caso del Congreso, perdón, una especie de conflicto de interés? Porque evidentemente hay líderes, bancadas cuyos líderes están... A mí me parece absolutamente evidente. ¿A qué llegamos entonces? A que la institución permanezca. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que cuando la utilizaste en contra de tu adversario político, la aplaudiste. Pero ahora que han venido por ti, no, está muy mal. Es abuso, es un exceso. Entonces no, pues, ese doble rasero que ya la sociedad no permite, exige entonces que en la institución tal cual se siga aplicando para todos. Una reflexión especial a jueces y fiscales. Sean más prudentes. Actúen con razonabilidad, actúen proporcionalmente y actúen viendo cada caso en concreto, porque los casos no son idénticos, Carlos. Claro. No tienes que dictar 36 meses a todos. 36 meses es parte del reflejo de la ineficacia de nuestro sistema, que yo quiero todo ese plazo para poder hacer todo lo que quiero. Última pregunta de mi parte. Encantado. Brevemente, se ha instalado la mesa de diálogo en torno a los derechos humanos de los comuneros en Las Bambas con el Ministerio de Justicia. Usted fue ministro de Justicia. ¿Qué le parece? ¿Cómo ha manejado esa cartera este conflicto?
Bueno, esta es la primera ocasión en la que se sabe de la participación directa del ministro Ceballos después de su interpelación. Yo no tengo sino que saludar que el tema de justicia y derechos humanos esté presente en una de las 9 mesas técnicas que hay. En segundo lugar, saludar el esfuerzo del Ejecutivo por mejorar esta situación, pero me parece a mí absolutamente inviable que el señor ministro de Justicia vaya a cometer el error de pretender servir de puente entre los comuneros que están siendo investigados con el Poder Judicial o el Ministerio Público para que sus denuncias se archiven. Nosotros no podemos estar permitiendo que el Ejecutivo esté negociando sobre acciones que funcionalmente no le corresponden. Si existen investigaciones en contra de los comuneros, debe ser el Ministerio Público y en su caso el Poder Judicial quien llegue a determinar si hay o no responsables. ¿Está dando esa impresión, cree, con esta mesa de diálogo? A mí me preocupa muchísimo, Alejandra, que se esté hablando de que el Ejecutivo promueva una ley de amnistía que permitiría que estos comuneros investigados queden exentos de cualquier tipo de responsabilidad después de lo hecho. Porque si dejamos ese precedente aquí, mañana van a seguir tomando carreteras los huelguistas y al final de cabo no se les va a investigar por esos delitos, que son delitos evidentemente, sino se les va a tener que estar amnistiando. Y eso, en mi opinión, es intolerable. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias, doctor. Muchas gracias por su Carlos. presencia aquí en los estudios de RPP Noticias. 7:52. Pausa, regresamos.